Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una academia de filosofía del derecho para abogados y, por ende, equipos de abogados. Formamos jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre el fundamento del derecho, sobre el fundamento jurídico, sobre la filosofía del derecho, sobre la forma en la cual existe lo definido en el derecho, sobre los elementos del derecho, sobre el deber ser jurídico, sobre los criterios para que exista validez jurídica, es decir, eficacia jurídica, es decir, seguridad jurídica. Aclaramos la forma en la cual se cumple con el derecho, con lo definido en el todo del derecho, es decir, aclaramos cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes definidos en el todo del derecho. Y en esta ocasión les explicaré en qué consiste la responsabilidad definida en el derecho, la responsabilidad del derecho, la responsabilidad en el derecho y la responsabilidad jurídica, la responsabilidad en relación con el derecho. La responsabilidad consiste en cumplir con el derecho, consiste en el ejercicio de los derechos y deberes, en que se ejerzan los derechos y deberes, en que se gocen los derechos y cumplan los deberes, en que cada quien cumpla con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en el todo del derecho a la medida de cada relación jurídica, de la forma en la cual exista cada relación jurídica, en la cual exista cada quien, en relación con la cual exista cada quien, cada ser humano. Y por esa razón, el deber ser jurídico, es decir, el ideal del derecho, la razón de ser del derecho, es el cumplimiento del derecho, es que se cumpla con el derecho. Porque cuando se cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien ejerce sus derechos y deberes, existe el bien, el bienestar. Y por esa razón, la responsabilidad consiste en atender lo definido en el derecho, en cumplir el derecho, en atender a lo definido en el todo del derecho, no en una visión basada en el incumplimiento del derecho, no en una visión de considerar que la responsabilidad consiste en la existencia del deber de tener que responder ante el efecto, en relación con el efecto del incumplimiento del derecho, de un incumplimiento de lo definido en el derecho, porque finalmente ahí pues ya fue irresponsable. Se existió de una forma antijurídica, de una forma inválida jurídicamente, de una forma contraria en relación con lo definido en el derecho, de una forma que no permite que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, eso es lo irresponsable y por supuesto el derecho define formas de aplicación, es decir, cuenta con partes en el todo de lo definido en él, relacionadas con la forma en la cual se debe atender lo relacionado con el incumplimiento, pero ahí realmente no existe responsabilidad como tal. Existe el deber de responder por el incumplimiento del derecho, pero propiamente la responsabilidad consiste en cumplir con el derecho. Entonces se trata de que cada quien cumpla con el derecho a la medida de cada relación jurídica. Y esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende, esa es la forma en la cual existe el bien, es la forma en la cual existe el ejercicio de los derechos y deberes. Pero para que esto pueda existir, para que ello pueda existir, para que esto se logre, para que se pueda lograr, se debe conocer el todo de lo definido en el derecho y se debe aplicar dicho conocimiento. Y por eso es que en Juridia aclaramos ello, aclaramos cómo existe el derecho, cómo existe lo definido en el todo del derecho, cómo existe lo definido en el derecho, aclaramos el derecho, aclaramos la forma del derecho, la forma en la cual existe el derecho, la forma de la existencia del derecho, los elementos del derecho, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, la filosofía del derecho, es decir, aclaramos el deber ser jurídico, aclaramos cada una de las partes y el todo de lo definido en el derecho para que así se tenga claridad sobre cómo se ejercen los derechos y deberes, es decir, sobre cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes, es decir, sobre cómo se es responsable, sobre la responsabilidad jurídica, sobre cómo ser responsable jurídicamente, cómo ser responsable en relación con lo definido en el derecho. Aclaramos la responsabilidad, aclaramos la forma del cumplimiento del derecho. Y por ende, pues, este conocimiento es de una importancia determinante, es determinante, es un conocimiento determinante porque es la única forma de conocer
cómo se cumple con el derecho. El conocimiento relacionado con la claridad de los elementos del derecho, de cada una de las partes y el todo del derecho, y propiamente el conocimiento del derecho. Cuando se tiene claro el derecho, lo definido en todo el derecho, se tiene claro cómo se ejercen los derechos y deberes y por ende se puede cumplir con el derecho cuando se aplica a ello. Y ahí existirá el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y esto pues se verifica en los hechos y propiamente en el todo del hecho de la respectiva relación jurídica en la cual se cumple con el derecho, en la cual existe responsabilidad jurídica, porque cada quien cumple con el derecho, porque en esos hechos y propiamente en el todo del hecho creado por el resultado de la unión de los hechos existentes en relación con la forma en la cual exista la relación jurídica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes jurídicos. Es decir, existe validez jurídica, existe responsabilidad jurídica, responsabilidad, existe el bien, existe bienestar, existe el cumplimiento del derecho. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello para que conozcan nuestro blog. Un fraternal saludo. Gracias. Que estén muy bien.